Hola, buenas noches. Hoy vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a orar. Dios, te agradezco en esta noche el que nos permitas venir ante ti, que podamos, Señor, aprender de ti y de tu palabra. Te ruego que seas tú el que hables a través de mí. Te agradezco esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver hoy este capítulo 29 y vamos a ver el reinado de Ezequías, que a pesar de ser hijo de un rey malvado, el rey Acaz, él no guardó la maldad en su corazón, sino que hizo todo lo contrario. No siguió el ejemplo de su papá, sino que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ver en el capítulo que pues no hay quejas de Ezequías o amargura con respecto a cómo fue su papá, sino que estuvo apegado a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a empezar leyendo el versículo 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto delante de los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces es un modo de decir que Ezequías era completamente lo opuesto a su papá, ¿verdad? Él estaba haciendo todo conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Esto fue lo primero que estaba en su corazón, darle la adoración a Dios como único y legítimo Dios, y restaurar la adoración a Dios, y que se reconciliara el pueblo. Versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y vamos a leer hasta el versículo 11, porque les va a dar un discurso. Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Qué bello discurso, ¿verdad? Les dice básicamente que todo lo que nos ha pasado tiene una razón, porque nos apartamos de Dios, le dimos la espalda. No sé si tú recuerdas cuando Moisés subió para recibir la ley del Señor. En ese momento el pueblo le dio la espalda a Dios y puso dioses ajenos enfrente de ellos para adorar y dijeron vámonos a ser dioses. Y algo así estaba pasando ahora con Judá, con el rey que habían tenido, con el rey Acaz, y por eso entendían perfectamente lo que significaba darle la espalda a Dios, y que la ira de Dios había venido hacia el pueblo, pues obviamente que como un acto justo, ¿verdad? Y no como un acto de maldad. El pueblo tenía que ser luz, estaba llevando prácticas totalmente contrarias, ¿verdad? No eran de luz, sino eran prácticas inhumanas y abominables. Así es que el Señor juzgó esa maldad. Y ahora el pueblo es que va a regresar a Dios y va a voltear su rostro hacia su Creador. También recuerda si vimos en Segunda de Crónicas 7,
cuando Salomón dedica el templo al Señor y le dice: Dios, por favor, si un día tu pueblo se olvida de ti y los llegas a mandar al exilio, si llegan a orar y voltean hacia ti, te ruego que los escuches, que oigas su oración. Y vamos a buscar en 2 de Crónicas 7:14 la respuesta que Dios le da acá a Salomón. Es una parte que todos conocemos que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Acaz nunca volvió al Señor, pero Ezequías regresa a Dios y promueve un avivamiento. Reúne a todos los levitas y ahora Ezequías es una especie de David y Salomón juntos. ¿Sí? Porque ¿qué hizo David? Pues preparó la construcción del templo y organizó a los levitas. ¿Y qué hizo Salomón? Construyó el templo y lo dedicó a Dios. Entonces, ahora Ezequías está imitando los pasos de David y de Salomón, porque organiza a los levitas y traza este plan, ¿verdad?, de reabrir el templo, de rededicar el templo. Pero pues obviamente debe de quitar cosas del templo porque estaba contaminado, tenían que purificar el lugar y hacer todos los arreglos. Entonces con Ezequías hay como un nuevo comienzo, como una nueva oportunidad, porque vamos a leerlo ahorita en el versículo 17, una parte muy curiosa, que todo esto empezó el primer día del primer mes, como luego nosotros queremos hacer nuestros reinicios, ¿verdad?, del 1 de enero en Año Nuevo, y aquí pues me parece algo muy curioso que así es, en el primer día del primer mes. Entonces vamos a regresar al capítulo 29 de 2 de Crónicas y vamos a seguir leyendo del versículo 12 al 17. Y dice: entonces se levantaron los levitas Mahat, hijo de Amasaí, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Joat, de los hijos de Merari, Cis, hijos de Abdí, y Azarías, hijos de Jaleel, de los hijos de Gerson, Joá, hijo de Sima, y Eden, hijo de Joá, de los hijos de Elisafán, Simri y Jeyel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jeyel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Señor para limpiar la casa del Señor. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Dios para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor al atrio de la casa de Dios. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día 1 del mes 1, y a las 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Dios y santificaron la casa del Señor en 8 días, y en el día 16 del mes 1 terminaron. Entonces hasta aquí el capítulo va de que los levitas están lavando instrumentos, limpiando el templo, reparando lo que está roto. Y bueno, es hasta después que vamos a ver cómo termina todo el proceso. Pero ellos están poniendo manos a la obra, están poniendo en acción para regresar a la adoración al Señor. Versículo 20 al 24. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Dios, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación del reino por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofrecieran sobre el altar del Señor. Ya estaba todo listo, ¿verdad? Ya estaba todo limpio y purificado para que pudieran empezar con estos holocaustos.
Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y le esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo, mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel. Porque por todo Israel mandó el rey hacer holocausto y la expiación. Entonces era por todo el lugar que estaban haciendo ofrendas a Dios, holocausto y expiación. Vamos hasta el 29. Puso también levitas en la casa de Dios con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Dios por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico al Señor, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Qué precioso, ¿verdad? Ver esta imagen de cómo todo el pueblo junto con el rey, todos están dedicando ese momento, están enfocados, concentrados en el Señor y adorándolo con todo lo que son, con todo su ser, con todo su corazón y mente. Están ahí ofreciendo holocaustos de nuevo después de cuántos y cuántos años lo están otra vez haciendo, y están entregando todo su corazón en adoración al Señor. Es hermosa esta imagen. Versículo 30 hasta el 34. Entonces, el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Es decir, que estaban adorando con los salmos que ya estaban escritos. Y respondiendo Ezequías dijo: ustedes os habéis consagrado ahora al Señor. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Dios. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Todavía más, la gente traía más y más de lo que tenían para entregarlo al Señor en adoración y en holocausto, porque todos estaban dispuestos a regresar a esto que Ezequías había propuesto, que era regresar a la adoración a Dios. 32. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, y todo para el holocausto para Dios. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Entonces aquí vemos más alabanza, ¿verdad? Más adoración, más dedicación, más consagración, porque la gente estaba dispuesta, ¿verdad? Sus corazones estaban dispuestos a obedecer lo que el rey Ezequías les había propuesto, que fue pues todo esto, ¿verdad? Ya vamos a hacer un reinicio, borrón y cuenta nueva. El Señor está con nosotros, el Señor nos recibe siempre, nos da una nueva oportunidad,
pero nosotros necesitamos darle todo lo que somos, darle nuestro corazón, nuestra adoración, y estos sacrificios pues lo demostraban, ¿verdad? La gente iba y regresaba todavía con más ovejas, con más bueyes, y lo dedicaban para los holocaustos, ¿no? Entonces, y también vemos que aquí aparecen los levitas diagonal sacerdotes, porque dice allí que eran más rectos de corazón, porque pues obviamente con todos los años que se había cortado la adoración, se había cortado todo este trabajo sacerdotal, pues menguó, ¿verdad?, el número de personas que estaban al servicio del Señor, pero entran aquí estos levitas que están totalmente dedicados al Señor con un corazón hermoso y que no han perdido, ¿verdad?, esa necesidad de dedicar todo su servicio y todo su corazón a Dios. Y entonces pues aquí entran al quite, les ayudan a los sacerdotes y entre todos, bueno, hacen todos estos holocaustos. Y bueno, yo me imagino que fue un día glorioso porque todos juntos como pueblo, como hijos de Dios, estaban adorando al Señor y pidiendo perdón, ¿verdad?, por todo las situaciones que habían pasado antes, el pueblo que habían cedido a lo que Acaz les había propuesto, a lo que Acaz quiso de adorar a dioses ajenos y bueno, todo lo que vimos en el capítulo anterior. Pero finalmente llega Ezequías y pone un punto final a esa situación, a esas prácticas, y empieza de nuevo. Hay un nuevo comienzo. Entonces, bueno, veo que aquí hay un anhelo en el corazón de glorificar a Dios y de entregar el holocausto al Señor de manera pura, ¿verdad? Así honesta y abierta al Señor. Vamos a leer finalmente el versículo 35 y 36. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Qué hermoso, quedó restablecido. Ya dejamos atrás el pasado, dejamos atrás el pecado. Nada nos va a distraer de adorar al Señor. Nada nos va a quitar de lo importante, ¿verdad?, de que nuestra vida esté enfocada en el Señor. Y dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Exactamente, Dios es el que prepara los corazones. Y qué hermoso, ¿verdad?, cuando tú y yo estamos dispuestos a que Dios haga su obra. Entonces, ¿qué vemos aquí en este capítulo que básicamente es corto? Pues es que Ezequías provocó un avivamiento que era para que los corazones otra vez estuvieran con ese fuego, ¿verdad?, ardiendo por el Señor, que en sus corazones estaba el anhelo de adorar y de obedecer a Dios. Provocó en su reinado que todo el pueblo se reconciliara con Dios, reconciliara su amistad y su obediencia. ¿Y cuál fue el paso número 1 que dio Ezequías? Pues fue darle a Dios su lugar correcto, el primer lugar en su vida de él como rey y el primer lugar en la vida de todo el pueblo. Y luego rededicar el templo y después volver a adorar. Provoca la adoración entre las personas, ¿verdad? Esa adoración de todo el pueblo como un solo cuerpo, unánimes, todos juntos. Así que hoy, bueno, pues la tarea que nos queda es seguir teniendo a Dios en el primer lugar. Si tú no tienes a Dios en el primer lugar, pues haz que sea el primer lugar, ponlo en el trono de tu corazón, que sea el centro de tu vida, que sea el centro de tu existir. Y también adora a Dios en todo tiempo, en todo momento. No te esperes a que te haga falta, a que pase mucho tiempo y que no lo hagas y digas, ay, ya necesito adorar a Dios y voy a regresar. No,
No pares tu adoración todos los días, todo momento, que tu corazón esté listo y dispuesto para adorar al Señor. Que no sea nada más tampoco de domingos, que voy a esperar a la reunión, voy a esperar a que estemos todos juntos y voy entonces a adorar al Señor. No, porque tenemos que adorar a Dios en todo momento. Con cantos, sí, con música, claro que sí también. Pero ¿sabes qué? Adóralo con tu actitud, adóralo con tu amor hacia los demás, adóralo siendo paciente con las personas, teniendo empatía, ¿sí? Porque así es como nosotros podemos adorar en verdad al Señor, con todo lo que somos, con todo lo que hablamos, con todo lo que pensamos, ¿sí? Eso es adorar a Dios, que nuestra vida completa glorifique al Señor. Entonces creo que esa es una muy buena tarea que nos deja este capítulo, que aprendamos de Ezequías, de cómo su anhelo primordial era restablecer la adoración, porque creo yo que cuando estamos conectados con el Señor, cuando estamos enfocados en Él, podemos resolver todas las demás cosas. El Señor viene y nos da de su palabra, de sus respuestas para todo lo que necesitamos. Pero tú y yo necesitamos estar conectados con el Señor en adoración y dispuestos todos los días para hacerlo. Vamos a orar. Gracias, Dios. Eres muy bueno. De verdad que nos asombra tu palabra, porque a pesar de que con el rey Acaz pues todo se veía negro, se veía oscuro, se veía que el pueblo pues ya nunca iba a regresar contigo a adorarte y a estar apegado a ti, de un momento a otro llega Ezequías, este nuevo rey, y se restablece todo. Hay un nuevo comienzo, un nuevo inicio, y sabemos, Dios, que pues tú eres así, que tú nos das una oportunidad nueva. Y gracias, Dios, de verdad que gracias. Agradecemos que tú seas tan bueno y tan paciente con todos nosotros, Dios. No lo merecemos definitivamente, pero muchas gracias, porque siempre anhelas que nosotros regresemos a ti. Danos ese querer como el hacer, Señor, y que podamos, Dios, adorarte con todo lo que somos, con toda nuestra mente y corazón, que lo hagamos todos los días, porque tú te lo mereces, Señor. Te exaltamos, digno eres, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.